días a todos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis. Génesis 34. Vale, vamos a empezar a leer la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en Génesis 34. Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía de haber hecho. Versículo 8. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros, dando vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, la tierra está delante de vosotros, y morad y negociad con ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote de dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos presentáis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija, y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron con los varones de la ciudad, diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y testificarán en él. Pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un solo pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestras. Solamente convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuanto salía por las puertas de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y todo lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera?
Vamos a tener una oración y empezamos. Pues, Señor Padre Santo, gracias por la oportunidad, Señor, que me das de poder estar aquí, Señor, y te pido que sean tus palabras las que hablen esta mañana, Señor, y no sea yo, y que pueda transmitirlo de la mejor manera. En nombre de Jesús. Amén. Vale, para empezar, me gustaría dejarles unas preguntas que intentaremos contestar al final de la predicación, ¿vale? Esta vez he hecho un PowerPoint porque creo que es mucho más visible y a mí me ayuda mucho más a seguirlo. Vale, las preguntas son: ¿hemos cambiado mucho a lo largo de la historia? ¿Hacemos caso a lo que Dios quiere? ¿Actuamos ante situaciones de abuso? ¿Repetimos patrones familiares? El texto que yo he elegido está en Génesis 34, el que acabamos de leer. Y me gustaría empezar a contextualizar un poquito en dónde nos encontramos para saber qué había antes de todo esto. Unos capítulos más atrás vemos que Jacob sirve a Labán por 7 años por Raquel, que es la que él se había enamorado. ¿Qué pasa? Que Labán dice: no, te tengo que dar primero a mi hija mayor, que es Lea, y después te daré a Raquel. Entonces, le engaña. Aquí hay un engaño por parte de Labán a Jacob. Jacob vuelve otra vez a servir otros 7 años y esta vez sí le concede el casarse con Raquel. En medio de la historia, mientras Josué va a ver a su hermano Esaú, ¿vale? Josué se encuentra con un ángel de Dios, pelea con el ángel de Dios y le dice: no te soltaré hasta que me bendigas. Jacob recibe una bendición y su nombre pasa a ser Israel. Jacob va a su encuentro con su hermano Esaú y la cosa va bien porque, claro, él se esperaba que su hermano le quisiera matar, porque anteriormente, si nos recordamos, ¿quién había robado la bendición a quién? ¿Quién había engañado a quién? Jacob había engañado no solo a su padre, sino que había engañado a su hermano. Entonces él iba con este miedo. ¿Qué se encuentra él? Con que Dios había hecho una transformación en la vida de los dos y se encuentra con su hermano que le recibe muy bien. Después de esto, coge Jacob y se va. Jacob compra un trozo de terreno, que es donde monta su tienda, y aquí es donde empieza la historia. He hecho un pequeño bosquejo para que podamos seguir un poco el texto. Y el primero es el abuso. Capítulo 34, versículo 1 y 2. Luego, Siquem se enamora de Dina. Versículos 3 al 12. Una trama encubierta del 3 al 24. La pasividad de Jacob y la mala reputación de Jacob. Lo voy a dejar aquí para que podamos ir viendo cada punto. El primer punto es el abuso. En estos primeros versículos vemos una historia desgarradora, en la que una mujer, Dina, es violada por parte de un hombre. Y claro, ¿qué hace una mujer sola en esa época, fuera de su casa? ¿Qué estaría buscando Dina? ¿Estaría Dina en el lugar equivocado? ¿Tendría que ir Dina con alguno de sus hermanos? ¿Por qué se fue sola? Bueno, el texto no nos dice nada al respecto, solamente nos dice que salió a buscar a unas jóvenes del lugar, nada más. Ahora, las frases o las preguntas que he hecho arriba, he visto algunas caras y suenan como: ¿en serio? Sí, lo he hecho aposta. Estas preguntas sé que están un poco fuera de lugar, pero aún hoy, en pleno siglo XXI, pensamos que algunas de las violaciones son buscadas. Que pareciera como que las mujeres tienen limitaciones para moverse por algunos sitios y por algo sería. No me estoy inventando esto. Yo he escuchado este tipo de conversaciones, evidentemente fuera del ámbito eclesial. Yo he escuchado este tipo de conversaciones. Decir: ah, bueno, es que van con muy poca ropa, es normal. No sé, para mí no es normal. No es normal que se viole. Lo que me llama la atención viendo un poco las noticias es que parece que aún no hemos cambiado mucho.
pues aún escuchamos historias de violaciones, lo cual nos deja claro que este tipo de prácticas nunca ha sido aceptada, ni aún hoy son aceptadas. Y más en el Antiguo Testamento, cuando la mujer valía poco o nada. Aún así no estaban aceptadas. El siguiente va del 3 al 12 y es cuando Siquem se enamora de Dina. Este punto es bastante controvertido porque podemos pensar, bueno, al menos se quiere hacer cargo de ella, ¿no? Al menos se quiere casar, por lo menos ha intentado arreglarlo. Está claro que según la época, eso era lo menos malo. Pero aún así no podemos dejar de llamarlo por su nombre y eso es una violación. Es verdad que se intenta poner un poco de orden dentro de este caos, pero partimos de algo que ya no es lo correcto. La segunda parte es la pasividad de Jacob. A mí esto me ha llamado muchísimo la atención. Su hija ha sido violada y él como padre de familia espera hasta que sus hijos lleguen y no hace nada. Jacob como padre de familia lo primero que tendría que haber hecho es no haber aceptado el ofrecimiento que le hizo Hamor y Siquem. Porque en Génesis 28:1 Isaac le dice a Jacob que no tome esposa cananea ni nada que venga de Canaán. Y en el capítulo 24:3 Abraham se lo dice a Isaac. O sea, viene del abuelo, se lo dice el bisabuelo se lo dice al abuelo y el abuelo se lo dice al padre. Y parece que Jacob se olvida de esto, pues no está en contra de las decisiones de sus hijos, y menos de lo que Amós le dice que habite con ellos. La siguiente es una trama encubierta, y lo que me impresiona mucho de estos versículos es que Siquem viola a Dina, y el padre de Siquem, que es Hamor, habla con Jacob. Él da la cara, él dice, tranquilo, voy yo y hablo de padre a padre. Pero aquí es como si Jacob desapareciera de la historia. Y las decisiones, pone la Biblia, las decisiones las toman sus hijos. En ningún momento Jacob dice nada. Se ven estos versículos por lo que pasa después, que todo es una trama encubierta para matarlos a todos y así vengar a su hermana. Y volvemos al mismo punto de antes. Ante la no respuesta de Jacob, sus hijos toman la iniciativa y deciden vengar a su hermana, ya que su padre no había hecho nada. Siguiente punto, Génesis 25-29. Se lleva a cabo la venganza por parte de los hijos de Jacob. La venganza es un poco despiadada y sin límites. Pero insisto que hasta aquí Jacob no había añadido ni una sola palabra. Jacob no había dicho nada. Y para acabar esta sección del bosquejo, Génesis 30 y 31, la mala reputación de Jacob. Jacob vuelve a aparecer en la historia de repente, y lo que más le impacta a él, o lo que más le importa a él de todo esto, es la mala reputación que ahora tendrá. No reprocha la actitud de venganza premeditada, a conciencia y con malicia que acababan de hacer los hijos. Parece que le importa más el qué dirá la gente de lo que acaba de ocurrir allí. Y vamos a seguir y vamos a resaltar algunos puntos importantes que vemos en el texto. La pregunta de antes es, ¿hemos cambiado mucho a lo largo de la historia? Aún en el siglo XXI no hemos cambiado casi nada. Los humanos tendemos una tendencia a pecar sin límites, a satisfacer nuestras necesidades a costa de otros. Da igual cómo queden los demás, lo importante es satisfacerme yo. ¿Hacemos caso a lo que Dios quiere? Jacob se olvida de que su padre le había dicho que no se juntara con gente cananea, y él estaba dispuesto a hacerlo. Pasamos por alto alguna de las indicaciones que nuestros padres carnales e incluso Dios nos da. Parece que si tomamos nuestras propias decisiones por encima de lo que Dios quiere, las cosas pueden salir mejor. Actuamos ante situaciones de abuso. Como padres, tenemos que tomar ciertas decisiones por el bien de la familia. Debemos actuar ante situaciones de abuso y poner un orden. Abuso, toda la palabra, todo lo que conlleva abuso, no solamente tema de violación, sino todo lo que sea un abuso, nosotros como padres tenemos que guiar para poner un orden donde hay desorden en nuestra familia.
¿Repetimos patrones familiares? Antes de pasar al siguiente punto la pasividad ante el abuso trae más pecado. Como padre de familia, Jacob tendría que haber tomado la iniciativa y tendría que haber parado todo esto. ¿De qué manera? Yo no sabría decir el cómo, pero lo único que sí sé es que si hubiera tomado algún tipo de decisión, sus hijos no se hubieran tomado la justicia por su mano. ¿Repetimos patrones familiares? Otra de las cosas que se me venían a la mente mientras leía esta historia y preparaba la predicación eran los pecados que aprendemos de nuestros padres. Hay una frase que se le atribuye a Napoleón Bonaparte, aunque también se le atribuye a un poeta español, es la siguiente: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y según vemos en la vida de Jacob, se repite continuamente aquello que él hizo desde los inicios. Aquí hay un patrón que se repite siempre. Jacob engaña a su padre y engaña a Esaú para recibir la bendición. Jacob va hacia Labán, quiere a Raquel. ¿Qué hace Labán? ¿Qué hace Labán? Le engaña. Le engaña a Jacob. Y luego la tercera es, los hijos, ¿qué hacen? Los hijos engañan. ¿Vemos? Hay un patrón que decimos, desde el principio empezó, siguió y continúa. Entonces, debemos de tener en cuenta la historia de nuestros padres y aprender de ellos, para no repetirla. Hay cosas muy buenas que hay que aprender y hay que continuar, y hay cosas que decimos, no se puede esto porque esto ha sido históricamente, ha pasado en un momento, fue bueno en su momento, pero ahora no lo es. Y tenemos que no repetir patrones que no solo nos dañan a nosotros, sino también a los que están a nuestro alrededor, como hemos visto en esta historia. Ahora, me gustaría que esto lo adaptáramos a nuestra vida. Hasta aquí ha sido todo un poquito teórico, ahora llevémoslo a nuestra vida. Esta reflexión me lleva a pensar en mí. Muchas veces no tenemos miedo al pecado o al hacer las cosas mal, ni siquiera las consecuencias, sino que nos importa más el qué dirá la gente de nosotros. Nos importa más que nuestras propias consecuencias. Porque bueno, este pecado, como nadie lo ve, nadie me lo puede reprochar, ¿no? Y caemos en el error de poner niveles a los pecados. Los pecados que la sociedad acepta tales como mentir, robar, falso testimonio, murmurar. Bueno, estos tampoco son tan malos, ¿no? No pasa nada, no. Yo murmuro de alguien y se queda ahí y ya está, no es más. Yo robar puede ser, hay un enchufe, yo soy electricista, hay un enchufe, como hay 20, mi jefe no se va a dar cuenta de que le va a faltar uno, y a mí me hace falta uno en mi casa. Bueno, no pasa nada, ¿no? Mi jefe no lo va a ver, nadie lo va a ver. Pero los pecados que la sociedad ve como muy malos, nos escandalizamos. Y no pensamos en, ¿qué dice Dios al respecto de esto? Para la sociedad no es lo mismo matar que enojarse contra su hermano, pero para Dios sí que lo es. Para la sociedad no es lo mismo cometer adulterio que mirar a una mujer y desearla, pero para Dios sí que lo es. Vamos a Mateo 5, 21 al 28. Porque esto no me lo estoy inventando yo, esto ya viene de tiempo atrás. Mateo 5. Esto está dentro de el Sermón del Monte. 5 del 21 al 28. Si alguien quiere leerlo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo
quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y al juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Sí, hasta el 31, por favor. Al 30, perdón. ¿Hasta dónde? Hasta el 30. Bueno, si no, continúo yo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Vale? Entonces, hemos visto que para Dios es lo mismo una cosa que la otra. ¿Vale? Lo acabamos de leer. Entonces, en esta historia vemos cómo se repiten los patrones familiares y yo estaba buscando el significado del propio nombre de Jacob para entender un poco, y significa suplantador. Y la RAE dice que suplantador significa quitar a una persona su sitio de manera fraudulenta, ocupando su cargo o posición o asumiendo sus funciones. Y claro, y en toda esta historia, ¿dónde está Dios? ¿En algún momento Jacob busca la dirección de Dios? Yo diría que no. Al revés, deja que un error vaya desencadenando otro y otro y otro, y así hasta el punto en el que sus hijos toman las decisiones. Como conclusión, me gustaría que nos quedáramos con 3 cosas de todo esto. Y es, aprendamos de los errores de nuestros antepasados para poner límites a errores generacionales. Dice la palabra de Dios en Zacarías 1:4, no sean como sus padres, a quienes los profetas de antaño clamaron y dijeron, así ha dicho el Señor de los ejércitos, apártense ya de sus malos caminos y de sus malas obras, porque ellos no me hicieron caso ni me escucharon. Palabra del Señor. 2. Pongamos límites a cualquier tipo de pecado. Murmuración, chisme, mentira, falso testimonio, murmuración. Y digo esto expresamente porque son los que a menudo suelo caer. No quiero decir solemos, quiero decírmelo a mí. Los que yo suelo caer. Y ya sabéis que yo miro mucho para afuera, o siempre intento mirar para afuera, pero esta vez quiero que miremos hacia nosotros, hacia nuestra iglesia. Paremos todo este tipo de pecado, que lo único que hace es tirar piedras sobre nuestro propio tejado. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2, del 1 al 2, dice lo siguiente, por lo tanto desechen toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Busque como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ellos crezcan y sean salvos. Y la frase con la que me gustaría que nos quedáramos es, ¿guía a Dios nuestros pasos? Vemos que aparentemente aquí mucho caso no se le ha hecho a Dios. Olvidamos esa parte. Y me gustaría que pensáramos un momento en nuestras vidas. Dejo un minuto para que cada uno mire su vida, mire su interior y se pregunte, ¿guía Dios mis pasos en cada cosa que hago? ¿Busco la dirección de Dios en cada cosa que hago? Me gustaría que tuviéramos un minutito.
Insisto, guía a Dios nuestros pasos en cada decisión que tomamos, en cada área de nuestra vida. Guía a Dios nuestros pasos. Me gustaría acabar esta reflexión no diciendo yo la última palabra, sino que sea la palabra misma la que nos hable a nosotros. Efesios 3, no hace falta que lo busquen, Efesios 3 del 14 al 21. Por eso yo me arrodillo delante del Padre y de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo entendimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea dada la gloria en la Iglesia de Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.